Una semana ha pasado y la escuela dominical de niños ha comenzado. Uno de sus dones era la profecía. Este personaje bíblico nos llenará con su sabiduría. ¿No lo sabías? Ha llegado carta, el mensaje de Isaías. Mis niños y hermanos queridos, sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra de nuestro Dios. En domingos anteriores hemos estudiado a dos profetas, Elías y Eliseo, y hoy corresponde el turno al profeta Isaías. Este era un hombre inspirado por el Señor, un hombre muy culto, era muy preparado, sabía de muchas cosas, de comercio, de política, de la parte social y también de enfrentamientos bélicos. Estaba en constante comunión y comunicación con el pueblo de Israel, especialmente con su rey, para que éste tomara buenas decisiones. Entonces, el pasaje en el cual nos vamos a centrar el día de hoy se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, desde el versículo 1 al 7. Este es un pasaje un poco difícil de entender, pero con la gracia de Dios vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible para que ustedes en sus casas lo puedan comprender. Pero antes de eso tenemos que explicar un poco el contexto de esta situación y tenemos que hablar del capítulo anterior, del capítulo 18, para que entendamos el pasaje que vamos a hablar hoy día. En este entonces estaba gobernando en Judá el rey Ezequías, que era un hombre muy humilde y seguidor del Señor y que trataba de hacer lo mejor posible por agradar a Jehová. Pero antes de este rey había otro que había hecho un acuerdo, un pacto con el rey de Asiria, en donde Israel se comprometía a pagar tributo a este pueblo. Pero este rey, Ezequías, se rebeló y no quiso seguir cumpliendo el pacto que había realizado su antecesor, por lo cual el rey Sennacherib trató de gobernar y asolar a Judá con todo su ejército. Y una característica fundamental e importante del rey Sennacherib era que este era un hombre muy soberbio, jactancioso y se vanagloriaba de todos sus triunfos y de todas sus victorias, porque él había asolado a muchas ciudades fortificadas con su gran ejército y las había hecho para sí, para aumentar su poderío, y él se burlaba de este gran poder que él tenía, que era algo cierto, pero se burlaba de los demás pueblos que aún no eran gobernados por él. Y eso estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y vamos a leer dos versículos del capítulo 18 para entender bien la situación. Los versículos 29 y 30. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Acá el rey Sennacherib comete una falta muy grave, que es blasfemar contra el nombre de Jehová. Nosotros sabemos que el nombre de nuestro Dios es 3 veces santo, y también sabemos que la blasfemia contra Dios o al Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Entonces acá el rey de Asiria estaba cometiendo una falta gravísima. Además de vanagloriarse, estaba insultando el nombre del Dios verdadero. Y ahora vamos a leer el capítulo 19, el versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Ezequías, cuando escuchó las palabras que estaban atentando su pueblo, él rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Este acto de rasgar sus vestidos demuestra una actitud de dolor, de luto, de quebrantamiento. Eso quiere decir rasgar sus vestidos. Y cuando dice que se cubrió de cilicio, eso también representa un quebrantamiento de alma, que había una rotura en su parte emocional y un dolor tan grande en su corazón y en su ser que él se cubrió de cilicio. Y el cilicio eran unos abrigos de pieles de camello o de cabra de color negro, y eso representaba ese dolor que llevaba alguna persona. Entonces, lo que hizo el rey Ezequías, como era un hombre que estaba en constante comunión con el Señor, fue acercarse al profeta Isaías. Y él le pide que le dé una buena dirección,
para saber qué debían hacer contra este rey asirio que estaba tratando de gobernar al pueblo de Judá. Entonces le dice en el versículo 4 el rey Ezequías, vamos a leerlo. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. El rey Ezequías va y se presenta ante el profeta Isaías a través de una comitiva que él le envió y le está diciendo que Isaías ore al Dios viviente porque Dios escuchaba la oración de este profeta para que él respondiera a su súplica y a su dolor, porque sabía también que este rey asirio había blasfemado contra el Dios viviente y él quería un auxilio de parte del Señor, porque ellos se estaban sintiendo desamparados y estaban sufriendo una gran acechanza de este enemigo. Y vamos a leer lo que responde Isaías en el versículo 6 y 7. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Esta palabra profética, este mensaje profético que le entregó Isaías a esta comitiva del rey Ezequías, alentó a este rey que estaba desdichado y en sufrimiento, porque le dice que el Señor había escuchado sus súplicas y le estaba diciendo que no tuviese temor, porque él estaba atento a su pueblo. Y lo que iba a ocurrir es que el Señor, Jehová, iba a colocar un espíritu de turbación en el corazón del rey Sennacherib y iba a oír también un rumor, y por último él iba a regresar a su tierra y en ese lugar iba a morir a través de una espada, o sea, lo iban a asesinar. También debemos recordar que en Jerusalén se encontraba el templo de adoración a Jehová, o sea, era un lugar santo, era un lugar apartado y además era el pueblo escogido de nuestro Señor. Entonces Dios no podía hacer oído sordo a esta súplica de este rey que además era piadoso y que quería lo mejor para su pueblo y para su gente. Entonces el Señor le da estas palabras de consuelo a través del profeta Isaías. Luego de eso viene una turbación en este rey de Asiria, en el rey Sennacherib. Acá nosotros vemos confirmada la palabra de Dios cuando el profeta Isaías le dice a esta comitiva del rey Ezequías que el rey de Asiria iba a recibir un rumor. Y este rumor fue ese, que él estaba tan seguro de toda su alianza que él tenía, pero uno de esos pueblos, que era poderoso también, estaba declarándole la guerra. Entonces aquí viene la primera turbación, como dijimos, de un espíritu que el Señor colocó en el rey de Sennacherib. Más adelante el rey Sennacherib vuelve a enviar una comitiva para causar miedo y pavor en el rey Ezequías y le envía una carta que quizá era una carta de mucha desdicha, de desolación y de afligimiento para que el rey Ezequías se turbara y entregara el pueblo de Judá en manos de este rey perverso. ¿Y qué es lo que hace Ezequías cuando recibe esta carta? Vamos a leer el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Acá se nos muestra que el rey Ezequías se entregó por completo a nuestro Señor, presentó las cartas abiertamente para que el Señor hiciera su voluntad, y él realiza a continuación una oración muy profunda, que no la vamos a tocar, pero era una oración tan eficaz que fue escuchada por el Señor, y responde el profeta Isaías a la súplica de su siervo. Y eso lo vamos a leer en el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. El Señor escuchó la oración profunda que hizo el rey Ezequías para que escuchara su clamor y su aflicción de espíritu. Y es así como el profeta Isaías
por revelación divina, escuchó las palabras de Dios y lo que Dios iba a hacer para salvar a su pueblo. Y es así como a continuación pasan una serie de acontecimientos. Varios versículos están dirigidos al rey Sennacherib, en donde el profeta se burla porque él había hecho burla también de Jehová. Y el profeta Isaías responde de la misma forma, pero era una respuesta inspirada por el Señor. Y también el Señor le da nuevas instrucciones y le da una señal al rey Ezequías para que él tuviese tranquilidad, porque iban a haber 2 años en donde el pueblo de Judá se iba a estar abasteciendo sin tener que cultivar nada, porque de la tierra iba a salir alimento para 2 años, y al tercer año iba a haber paz para el pueblo, en donde ellos iban a poder cultivar sus propias siembras. Y finalmente se cumplió la profecía que había hecho el profeta Isaías, en donde dijo que el rey Sennacherib iba a morir a través de espada. Y cuando este rey volvió a su pueblo de origen, que era Nínive, 2 de sus hijos lo matan con espada y este rey muere. O sea, queda en evidencia que el poder del Señor no puede ser burlado, que nuestro Dios siempre está con nosotros, no importando la situación, no importando si el enemigo que nos está atacando es más grande y más poderoso que nosotros. Nosotros tenemos un Dios grande, vivo y fuerte, que está con todos sus hijos, y si estuvo con su pueblo escogido que fue Israel, también va a estar con nosotros, que somos hijos legítimos de este gran rey y somos coherederos de sus riquezas. Así que mis niños, tengan fuerza, tengan ánimo, porque nuestro Dios poderoso siempre está con nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente. Preparen siempre su corazón para recibir las enseñanzas de Dios y nos vemos la próxima semana. Promesa: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Segunda de Crónicas 32:7.